Bueno, continuamos analizando lo que ha sucedido hoy en el Congreso de la República. Finalmente se le dio el voto de confianza al gabinete Bellido, 73 votos a favor y 50 en contra. Tampoco fue una victoria tan holgada, pero hay muchas preguntas que surgen después de esto, sobre todo qué va a pasar ahora, ¿no? ¿Encontraremos la viabilidad del gobierno? ¿Los vientos se calmarán? Esta crisis económica generada de la incertidumbre que se ha vivido en los últimos meses en nuestro país se apaciguará. Finalmente tenemos un norte. Bueno, quizá Martín Tanaka, politólogo, nos ayuda a responder esa pregunta, y también Alexandra Ames, que es jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Muy buenas noches a ambos y gracias por estar aquí en las 5 de las 7. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada de estar con ustedes. A ver, empecemos con Alexandra, porque más allá del asunto ideológico, la idea de otorgar el voto de confianza es aprobar las directrices de las políticas que implantará el presente gobierno. ¿Eso ha quedado claro? ¿Ha quedado claro cuáles son esas políticas y cuál es el norte, Alexandra? Bueno, yo creo que, y de hecho lo he estado comentando a lo largo del día, que ha quedado en un segundo plano la capacidad o la oportunidad de debatir profundamente sobre la viabilidad de las propuestas de las políticas y aquellas cruciales que han estado ausentes en el discurso. Creo que el debate se ha centrado más bien por símbolos que me parecen interesantes y analizarlos también, pero no deberíamos a estas alturas, a 200 años de la República, concentrarnos en estos símbolos y dejar de lado el análisis de las políticas públicas, que es crucial para evaluar si realmente son estas las mejores propuestas para conducir un gobierno en plena crisis económica, de una pandemia, ¿no? Y bueno, pero en todo caso, ¿tú has visto que hay viabilidad en esas políticas presentadas? ¿Hay políticas articuladas, estructuradas, o hay una lista de buenos deseos y de acciones que se podrían hacer, ¿no? Los discursos, pese a que son largos, suelen ser espacios muy complejos para explicar a detalle el cómo vas a implementar las políticas públicas. Pero sí podemos tener una idea, por ejemplo, del camino que se estaría orientando respecto a la generación de desarrollo en las zonas más vulnerables del país, en las personas más vulnerables en situación de vulnerabilidad, lo cual me parece sumamente importante. Se ha hablado de ampliar algunos programas sociales, pero no veo que se esté jugando con esta lógica de coste-efectividad. Otro tema que es puntual también es que el presidente del Consejo de Ministros empezó el discurso nombrando algunos goles que se atribuía a su gestión respecto a la vacunación, ¿no? Cuando en realidad esto es un proceso que se ha ganado gracias a la experiencia que se ha ido ganando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es importante, hubiese sido importante reconocer justamente esta experiencia que se ha ganado en términos de implementación de la política de vacunación, ¿no? Martín, y ahora que Alexandra utiliza esta frase futbolística, ¿no? Los goles. ¿Quién metió el gol aquí? ¿Guido Bellido, Pedro Castillo o Vladimir Cerrón? Bueno, creo que es un triunfo parcial, ¿no? Es como, no sé, haber mantenido la valla en cero, por lo menos acabado el primer tiempo, ¿no? Y creo que es un mérito, digamos, en cierto modo los tres han ganado, ¿no? Bellido se ha quedado como presidente del Consejo de Ministros, el presidente Castillo logró pues que su Consejo de Ministros sobreviva, y Cerrón ha mostrado también pues, que influye mucho, pero al mismo tiempo creo que el hecho de que hayan podido pasar esta ola de cuestionamientos y lograr la aprobación del Consejo de Ministros
se ha debido a que presentaron una propuesta más moderada, no han hablado de asamblea constituyente, no han hablado de refundar el país, han presentado cosas que pueden ser debatibles, pero que son mínimamente sensatas, y que además quienes han terminado sacando cara por el gobierno y han mostrado que hay un camino razonable que se podría seguir, han sido ministros como el ministro de Economía, el ministro de Salud, el canciller, la ministra de la Mujer, ¿no? Sí, Martín, si me permites... En otras palabras, no son los de Perú Libre necesariamente, ¿no? Si me permiten unos minutos, tenemos que unirnos nuevamente a nuestra multiplataforma. Hemos retornado, hemos recuperado la comunicación con el primer ministro Guido Bellido. Escuchemos. Con un compromiso. Esto es las 5 de las 7. Acabamos de escuchar al primer ministro Guido Bellido, algunas reacciones luego de que se le otorgara el voto de confianza en el Congreso de la República. Estamos con Martín Tanaka, politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Pacífico. Y yo quería consultarle a Martín Tanaka sobre esto que ha evitado responder el primer ministro respecto a la Asamblea Constituyente, ausente en su discurso ante el Congreso de la República, pero presente en las calles. Ahí estaba el congresista Bermejo recolectando firmas, y también en Cusco se han estado recolectando firmas. ¿Podríamos decir entonces que esta es una nueva estrategia? No va a estar en la agenda del Ejecutivo, pero sí en la agenda del partido. Martín. Yo creo que eso expresa las tensiones, digámoslo así, que hay entre el gobierno y el partido, ¿no es cierto? Creo que para Castillo y para Bellido es claro que si hubieran seguido el camino de hablar de ese tema, pues se hubiera complicado mucho más la posibilidad de conseguir el voto de confianza, ¿no? Y más bien el partido de gobierno creo que siente que está perdiendo peso y está iniciando este gesto simbólico de la recolección de firmas. Y creo que ese es un tema pues que van a tener que resolver, porque ciertamente mella la credibilidad del gobierno que dirigentes importantes y congresistas del partido estén siguiendo una línea pues que corre en paralelo y que mina la credibilidad del gobierno, ¿no? Claro, pero la pregunta que todos se hacen, porque claro, existe la idea de que Vladimir Cerrón es una gran influencia sobre Pedro Castillo, o es la mano que mece la cuna, ¿no? Entonces la duda es, ¿esta es una estrategia consciente del gobierno o es que lo que hay efectivamente es lo que tú señalas, ¿no? Estas contradicciones en las que finalmente el presidente Castillo termina perdiendo? Exacto, yo no creo que eso sea una decisión consciente, porque lo deja muy mal al presidente, debilita al gobierno, no es algo que a él le convenga, ¿no? Lo hace ver débil, y creo que ha sido pública, digamos, las críticas que ha hecho Vladimir Cerrón a algunas decisiones que ha tomado el gobierno. Entonces ahí más bien es una pulseada entre los dos, a ver, que se va a ir definiendo en las próximas semanas, ¿no? Sí, bueno, y esas contradicciones o esas rencillas, ¿no? Esas fricciones afectan al país. Ahora, el primer ministro tiene su estilo, ¿no? Cuando la cosa cuando lo ponen en aprietos, tiene su estilo para responder a la prensa, y es muy duro y directo. Él ha dicho, por ejemplo, que ante esta estrategia que tendría la oposición de comenzar a interpelar y censurar ministros, pues él presentaría una cuestión de confianza. Alexandra, ¿qué te parece? Bueno, a ver, lo primero es que se tiene que tomar en cuenta de que este voto de confianza que se ha dado no debe ser leído como un cheque en blanco que está entregando el Congreso. No significa que ahora Congreso y Ejecutivo van a caminar de la mano hacia la construcción de la gobernabilidad. Creo que ha sido lo que es un voto de confianza para esperar cómo van desarrollándose las cosas en un momento de mucha tensión y de mucha inestabilidad. Y creo que el Congreso aquí ha sido bien estratégico, porque si vemos la última encuesta del IEP,
Si bien la mayoría de los ciudadanos desaprueba la gestión de Pedro Castillo como presidente, la mayoría desaprueba la gestión de Bellido, la gran mayoría cree que se deben cambiar ministros, algunos todo el gabinete, algunos, ¿no? Solo un 18% proponen que se mantenga el gabinete. Lo cierto es que a pesar de todo esto que acabo de decir, un 56% de la ciudadanía dice que se debe dar el voto de confianza, porque la gente está cansada, está viéndolo en los mercados, los precios del gas, del combustible, de los alimentos, y la gente ya no quiere más peleas. Hemos tenido 5 años muy duros que nos han golpeado institucionalmente. Entonces creo que ha sido prudente que se dé esta confianza, pero esto no significa que se apruebe necesariamente las capacidades y la experiencia y el desempeño que puede tener cada uno de los ministros, ¿no? Ahora, sería muy inocente de nuestra parte, después de los 5 últimos años vividos, pensar que con esto se acaban estas tensiones. Martín, viene la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, la ratificación del BCR, de los directores del BCR, viene el pedido de facultades legislativas por parte del Ejecutivo, y cada una de ellas va a ser una batalla que nos va a desgastar y agotar, tan igual como lo que acabamos de pasar. Así es, por eso es que creo que la línea que debería seguir el gobierno, en el sentido de que es la que asegura mayor estabilidad, es la que hemos visto ahora con el voto de confianza, ¿no? Es decir, un discurso más conciliador, el ofrecimiento de búsqueda de consensos, cierto acercamiento a las bancadas de centro, digamos, Acción Popular, Alianza para el Progreso, y creo que conformando una mayoría en esa línea se va a poder evitar la inestabilidad que muy bien estás mencionando, porque no podemos vivir con tanta incertidumbre cada semana, ¿no? Ahora, ¿cuál es la racionalidad del Congreso de la República, no? Porque finalmente no estamos hablando de partidos afiatados, ¿no? En esta oportunidad muchos han votado por bloque, pero ya hemos visto en otras experiencias, en congresos anteriores, que dentro de los partidos hay facciones, hay individualidades. Si este es si el partido de gobierno, si la bancada oficialista tiene dificultades para negociar, ¿cómo van a ser las negociaciones en los próximos 5 años? No va a ser fácil, ciertamente, y precisamente por eso es que tienen que darle a esto una gran prioridad, ¿no? Asignarle una gran importancia. Una base que podría ayudar para eso es trabajar de la mano con las regiones, con los representantes del Parlamento de las diferentes regiones, en donde hay muchos representantes de los partidos más moderados o más de centro, digámoslo así, y por allí, ¿no? Favoreciendo las regiones más postergadas, es que el gobierno va a poder ser fiel a su discurso político electoral con el que ganó y al mismo tiempo construir mayoría y gobernabilidad. Ahora, Alexandra, finalmente los ministerios son instituciones, ¿no? Y siempre vamos a abogar por el fortalecimiento de las instituciones en una democracia, pero sus representantes dejan mucho que desear, es decir, la valla está bien bajita. ¿Qué va a pasar en un futuro? Es decir, aquí, repito, vivimos en un Estado de Derecho, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero estos señalamientos, estas investigaciones hacen pues que se debilite precisamente la figura de un ministro, ¿no? De los ministros, porque no es uno, son varios. ¿Qué nos espera en un futuro entonces? ¿Qué clase de ministros a qué clase de ministros vamos a aprobar, a darles ese voto de confianza? De acuerdo, y no es solamente los ministros, sino también los viceministros, los mandos medios, los directores generales. Hay algo que es importante que los partidos políticos tengan que aceptar y reconocer, y es que las decisiones son políticas, pero las soluciones son técnicas. Y para convertir estos deseos que tú tienes como político en realidad, necesitas de políticas públicas. Y para implementar las políticas públicas, necesitas un cuerpo de funcionarios públicos realmente capacitados, con experiencia en el Estado,
pero que también tengan esta visión de rediseñar los sistemas administrativos y poner a los ciudadanos en el centro. Un gobierno como el de Perú Libre, que ha basado toda su narrativa electoral alrededor de trabajar por los más vulnerables del país, tiene que hacer mucho más esfuerzos en convocar realmente a los mejores para que de verdad estas políticas públicas puedan convertirse en resultados reales para las personas. Ahora, Martín, la derecha ha actuado como actúa la derecha o ha podido ser mejor, te ha decepcionado, digamos, históricamente, cómo ha sido el razonamiento de la derecha en nuestro país. Parece que no hubiese nada que negociar. Hay posiciones muy radicales, como por ejemplo de Renovación Popular. Ahí está esta posición de Fuerza Popular, que bueno, decidió tampoco dar el voto de confianza, y está Avanza País, que suma este bloque. ¿Era lo que se esperaba? ¿Pudo ser mejor? ¿Se pudo negociar? ¿O era lo que finalmente esperaban sus electores? Yo creo que a la luz de las votaciones previas en el Parlamento y de declaraciones era previsible, ¿no? Esos 50 votos, ¿no? Esas 3 bancadas que tú has mencionado, creo que tienen claramente una posición de no creer nada de lo que se les diga, ¿no? Es una oposición muy, muy cerrada y creo que no sintoniza con el sentir de la mayoría del país, como muy bien decía Alexandra hace un momento, ¿no? Creo que ciertamente hay que ser crítico, hay que ser vigilante, pero creo que hay que reciprocar, digamos, los gestos de buena voluntad, ¿no? O sea, si el gobierno se modera, pues hay que recoger ese gesto y reciprocar dándole pues alguna respuesta positiva, ¿no? Y por supuesto, si es que sigue un camino diferente, ahí sí tendrá que ser muy crítico, y allí sin duda se sumarán las otras bancadas más de centro que no le están dando, como ya se ha dicho, un cheque en blanco al gobierno en absoluto, ¿no? Pero, a ver, en ese sentido, ¿qué te parece la posición de los miembros del Partido Morado, que no le dieron el voto de confianza, más allá de un asunto ideológico? Era un tema de principios, derechos humanos, inclusión, ¿no? Defensa de los derechos de la mujer. ¿Cómo lo traduces? ¿Cómo lo interpretas? Sí, claro, ellos estaban en una situación difícil, ¿no? En el contexto actual, en las últimas semanas, los extremos se fortalecieron y el centro se debilitó, ¿no? Y creo pues que el Partido Morado en esa disyuntiva terminó inclinándose por el no, pero también siendo conscientes que ellos son solamente 3 votos, ¿no? No iban a afectar el resultado, ¿no? Entonces, puedes darte el lujo de ser más principista cuando tu posición no tiene consecuencias tan fuertes, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo por estas reflexiones. Gracias a Martín Tanaka y Alexandra Ames por acompañarnos esta noche. Un placer, como siempre. Son las 8 en punto. Hasta aquí llegamos. Esto fue en las 5 de las 7. Continuamos con la programación en RPP Televisión. Gracias.